¿Me escucha? ¿Se la escucha? Sí. Vale. ¿Empiezo ya, no? Sí. Vale. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. Ya veis que somos poquitos, pero esto nos ayudará a participar más en la sesión. Así que nada, esto es Insight Data 2 y vamos a unir lo que sería una herramienta de análisis como es Python con perfiles empresariales que quizás no han entrado tanto en contacto con esta. Para presentarnos un poco, yo me llamo Andrea Sebastián, estudio Empresa y Tecnología y estoy en tercera carrera. Por allí está mi compañero Rubén Santander, que está en tercero, cuarto de carrera, y está estudiando un doble grado en Informática y Administración y Dirección de Empresas, y por ahí está Hugo Centeno, que básicamente es en cuarto de carrera del doble grado de Telecomunicaciones y Ciencia de Datos. Como veis, estamos un poco combinando estos perfiles que podrían considerarse más técnicos con empresariales, como puede ser el de Rubén por una parte y el mío. Entonces, para entrar un poco en contacto y que luego podamos interactuar más, todos más tranquilos, nos gustaría invitaros a compartir en qué empresa os gustaría trabajar, qué planes tenéis, incluso qué industria os interesa más. ¿Alguien? Me gustaría trabajar en Goldman Sachs en Investment Bank. Vale, muy interesante. ¿Alguien más? ¿Chicas? A ver, a mí me gustaría pasar por una Big Four para mejorar mucho, pero no con un plan definitivo. Vale, perfecto. ¿Tú, por ejemplo? ¿O no lo tienes claro? Vale, perfecto. Bueno, pues veo que todos estamos un poco entre las Big Four, McKinsey y de este estilo. Entonces, para dar comienzo a esta sesión nos gustaría que os imaginaseis que habéis terminado la carrera en 2022 y que en 2023 ya habéis empezado a trabajar. Y de repente estáis trabajando en esa empresa en la que habéis pensado en la diapositiva anterior y llega un cliente. Y este cliente os dice que tiene 10.000 euros y que desea invertirlos, pero que no sabe cómo porque no tiene el conocimiento suficiente. Y os pide dos condiciones. Quiere un trabajo preciso y rápido, o sea, bien hecho. Y todos sabemos que al final el valor del dinero en el tiempo es crucial, por lo que aquí ya podemos empezar a diferenciar dos tipos de perfiles. Y me gustaría que pensaseis con cuál os identificáis más. Nuestro primer perfil de trabajador es una persona muy segura de sí misma, pero que no tiene el conocimiento suficiente para utilizar herramientas como Python, por lo que decide afrontar el problema usando su intuición. Intuición en forma de experiencia previa, conocimiento, estudio de mercado. ¿Cuál va a ser el problema de esta persona? Que en una gran empresa, incluso en una pequeña, cuando tú afrontes este tipo de situaciones, ya no solo se trata de tener razón y estar en lo correcto, se trata de ser capaz de demostrarlo de manera objetiva. Entonces, esta persona va a invertir mucho tiempo en recoger toda esta información, limpiarla, utilizar incluso Excel para poder hacer los cálculos. Vaya, que la condición de que sea rápido la vas a perder por el camino. No sé si alguno se identifica con este tipo de persona. Empezamos luego con nuestro segundo perfil de persona, una persona que conoce la importancia de analizar datos muy rápido, pero que tampoco, bueno, le suena Python, pero no sabe cómo utilizarlo, lo ve una herramienta muy técnica, muy de ingeniería. Entonces decide que va a delegar este trabajo en un departamento técnico. ¿Cuál va a ser el problema de esta persona? Estás delegando trabajo en un departamento cuyo trabajo no vas a poder entender y no vas a poder supervisar porque en realidad no sabes exactamente lo que están haciendo. Entonces ya te estás exponiendo a un mayor número de errores. Y en segundo lugar, ¿qué va a ocurrir? Que estas personas de perfil técnico generalmente no tienen un conocimiento pues como el que podéis tener vosotros que estáis estudiando algo relacionado con empresa sobre qué información es importante a la hora de invertir. Así que capaz que os eliminen una variable, una tabla, unos datos que en realidad sí que eran importantes. Entonces ya no estáis siendo precisos. Ambos perfiles, da igual cuál seáis, están teniendo un problema. ¿Cuál es la solución a esto? Pues empezar a familiarizarnos con lo que sería el análisis de datos y en este caso Python. Entonces, en la sesión de hoy, ¿qué vamos a entender? Pues básicamente identificar dónde había más potencial, comparar alternativas de forma estructurada, evaluar el riesgo antes de asignar los recursos y luego ser capaces de defender nuestras posiciones de manera objetiva. Entonces, os invito, no sé si, vale, estáis todos con el ordenador, para que nos pongamos en el notebook ya, a ver, mierda. Vale, a ver, subo el todo. Vale, nos ponemos todos al principio del notebook. No sé si
¿Estaréis? ¿Me avisáis de cuando estéis para que todos empecemos en el mismo punto? ¿Estamos? Vale, entonces, si bajamos un poco, podemos ver como ya vamos a ver las empresas que vamos a evaluar. Es decir, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla o simplemente el mercado. Está en la página web de ISC. Hay como, creo, un enlace para descargarlo. No sé si os doy un minutillo. Y bueno, si no, siempre podéis preguntar. Sí, por ahí. Es en eventos. Desde la página web. Sí, hay ese Madrid, hay AI, vale, dale al evento, ¿verdad? Vale, y si scrolleas hacia abajo, ahí está. Vale, perfecto, gracias. Vale, pues más o menos ya estamos todos, ¿no? Así que vemos aquí la lista de empresas que vamos a poner en análisis y ya aquí podemos empezar a intuir algo. Normalmente, personas con un perfil empresarial que no utilizan herramientas como Python, yo creo que habrían optado por Excel. Nos daremos cuenta a lo largo de este análisis que Excel no es lo óptimo. Es una herramienta que se ha estado utilizando durante muchísimo tiempo y que aún en día todavía se utiliza, pero no optimiza el tiempo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para que le deis una oportunidad a esta. Entonces, vamos al bloque número 1, que es nuestra importación de librerías. Y no sé si recordáis de la sesión anterior que básicamente una librería era un conjunto de funciones ya preparadas que nos ayudan a manejarnos con Python de una manera mucho más eficiente y más rápida. ¿Por qué es interesante esto? Porque, por ejemplo, cuando un perfil técnico os haga un trabajo del tipo, va a importar una serie de librerías utilizando la función import, que no sé si la podéis ver, y vosotros tenéis que ser capaces de saber para qué sirve cada una y ver si os falta alguna relevante. Entonces, para comprobar un poco nuestro entorno de análisis, estamos utilizando eFinance, que nos da acceso a datos reales, Pandas, que nos ayuda a organizar la información de manera estructurada, Matplotlib, una súper importante y que cualquier perfil empresarial debería tener en cuenta porque al final nos permite representar la información de manera gráfica y todos sabemos que información que pueda representar de manera gráfica, especialmente si es numérica, información que debes representar en este estilo. Y luego NumPy, que nos ayuda a los cálculos eficientes, también muy importante. Dicho esto, podemos pasar a nuestro bloque número 2, en el que vamos a hacer la descarga de datos de mercado. Básicamente, para que todos sepamos qué se hace en este bloque, estamos descargando el histórico real del mercado del año de 2023. No sé si alguno, viendo un poco pues ya aquí las empresas y algunos datos en la tabla, puede intentar intuir pues qué tipo de estrategia vamos a poder optar, así a rasgo modo, una estrategia genérica. ¿A alguno se le ocurre algo? ¿Queréis...? No pasa nada si nos equivocamos. ¿Alguno tiene alguna idea? Veo que no, os doy una pista. Básicamente, bueno, nuestras primeras dos estrategias con las que pensaríamos sería invertir en una sola empresa, por lo que no estaríamos diversificando tanto, o invertir en el mercado, por lo que estaríamos diversificando más. Para explicar un poco el código, no sé si podéis ver aquí esta línea, tickers, que básicamente, bueno, tenemos el nombre de las empresas como en abreviatura y básicamente nos ayuda a definir los activos. Una vez explicado esto, de nuevo aclarar, estamos analizando desde el 1 de enero de 2023 hasta el 1 de enero de 2024, un año completo. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder detectar subidas, bajadas. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros podemos visualizar una caída en X empresa de el X% y luego somos capaces de relacionar esta caída a un suceso que se haya solapado, es importante porque vamos a poder establecer una relación causal entre la caída y la causa X, y eso a nuestro cliente le interesa. Entonces, de nuevo, para entender bien la tabla, cada fila es un día real de mercado y cada columna es el precio de cierre de cada activo. No sé si alguno también sabe cuántos días de mercado creéis que hay en un año. ¿Cuántos datos estamos más o menos, con cuántos datos estamos trabajando más o menos? No sé si alguno tiene alguna idea. 300. Más o menos, sí. Estaría por 252, porque los mercados no abren los fines de semana. Aquí ya empieza la primera ventaja comparado con Excel. Veis que nosotros vemos una tabla, pues, ¿de cuántas? 5 filas. ¿Por qué esto nos interesa? Porque si tú tienes que descargar todos estos datos en Excel, vas a ver una tabla gigante que te va a abrumar, ya te va a parecer un trabajo muy costoso y además cuando quieras trabajar con estos datos vas a tener que hacer un montón de pasos manuales. A algunos seguro que os ha pasado, a mí me ha pasado que en la asignatura de Excel aquí en la Carlos, intentando hacer los ejercicios tenías que arrastrar hasta la tabla al final del todo, cambiar esto, las funciones. La probabilidad de que te equivoques es muy alta, así que preferimos reducirla.
Y además, bueno, visualmente nos queda mucho mejor. Pero que no os equivoquéis, aquí aparecen solo 5 filas, pero estamos trabajando con 252 datos. Entonces, una vez dicho esto, pues ver números en una tabla todavía no nos dice mucho, así que podemos pasar a nuestro bloque número 3, que es la exploración inicial de los datos. ¿Qué nos interesa saber? Pues quién ganó realmente en 2023. Y aquí podemos observar, lo tenemos un poco grande, pero en realidad son 2 gráficos. No sé si alguno se imagina por qué estamos utilizando 2 gráficos. Para daros una pista, el primero, que es este de aquí, está en dólares y el segundo está en euros. ¿Alguien se imagina por qué estamos utilizando gráficos en dólares y en euros si al final es un poco aparentemente la misma información? Vale, pues doy yo una idea y básicamente esto nos importa porque en empresa el contexto nos importa, sobre todo si los dólares es la divisa original en la que cotizan estas empresas, por lo que vamos a tener en cuenta si nuestro inversor es europeo, si no lo es, no lo sabemos, entonces incluimos en nuestro análisis el tipo de cambio, que también va a influir en nuestra decisión. Vale, para interpretar bien estos gráficos, vamos a aclarar los puntos clave, que es que en el eje horizontal tenemos el tiempo, cada punto es un día real de mercado y en el eje vertical el precio de cierre. No sé si podréis, bueno, si alguno se ha perdido así se ubica un poco. Entonces aquí ya podemos empezar a observar cómo ha sido el recorrido, si ha habido picos bruscos, si ha habido bajadas muy pronunciadas. Mirando el gráfico, los gráficos, alguien se atreve a decir, pues, quién parece que ha crecido más, quién parece más estable, qué opción así a priori elegiría, cuál le llama la atención. Os ayudo porque sí que es verdad que son 2 gráficos similares, pero si os dais cuenta hay algunas empresas que no se corresponden en color. Por ejemplo, Tesla en el primer gráfico está en morado y en el segundo en rojo, que esto no os confunda. ¿Alguien se atreve? Vale, Microsoft parece que ha crecido bastante, cierto es. Tesla también parece que ha crecido bastante, de hecho parece que es como la que tiene una crecida muy pronunciada. Y también lo que podemos observar es que Nvidia parece bastante estable y Apple parece que también, ¿no? Entonces, nuestra primera conclusión visual, ¿cuál es? Pues a simple vista sabemos que Tesla ha tenido un crecimiento muy fuerte. Tesla también muestra ay Dios, que me he equivocado. Tesla muestra un crecimiento muy fuerte y luego tenemos Apple y Nvidia que muestran una progresión mucho más gradual. Cuidado, porque no podemos comparar precios absolutos directamente y esto nos va a dar lugar a nuestro bloque 4. ¿Qué es interesante de aquí? No sé si alguno se habrá preguntado por qué sin tener todavía ninguna hipótesis o ninguna conclusión estamos ya visualizando datos. Si al principio he dicho que era uno de los pasos más importantes, pero de cara a presentar la información al final. ¿Alguien se imagina por qué es importante en nuestro segundo paso del análisis visualizar datos? Vale, muy sencillo. No sé si os habréis dado cuenta, pero esto yo creo que en algunas carreras técnicas sí que cuando empiezas a aprender Python lo dicen. Puedes encontrarte 2 tablas con estadísticas muy similares y que a la hora de representarlas en un gráfico den resultados muy diferentes. ¿Por qué a los perfiles de negocio nos importa? Porque al final si hay 2 gráficos muy diferentes, están representando contextos también muy diferentes, por lo que el análisis siempre deberá ser personalizado. Así que cuando, por ejemplo, os presenten un trabajo de este tipo, un departamento técnico, si solo os hacen tablas y os dicen, no, solo hemos hecho 2 tablas porque como los números son similares, pues al final el gráfico será también igual. Decidle que no, que necesitáis en uno de los primeros pasos la visualización de los datos. Entonces, una vez dicho esto, ya también podemos pasar a nuestro bloque número 4. ¿Qué sería el cálculo de rendimientos diarios? Quería deciros, por explicar también un poco de código y que tengáis algunas nociones, que tenemos aquí una de nuestras principales líneas que básicamente pone rendimientos igual a datos, punto y una función. ¿Qué estamos haciendo? Vale, pues estamos creando una nueva tabla, la vamos a almacenar en nuestra... ¿Hay que no tiene? Sí, ¿no? Aquí. Estamos creando una nueva tabla y la vamos a almacenar en esta variable llamada rendimientos. ¿Y qué va a hacer? Pues va a almacenar, va a almacenar el cambio porcentual respecto al día anterior de cada dato. Y eso lo vamos a hacer con la función pct /change.
Entonces, para que esto no os confunda. En este bloque 4, ¿qué nos interesa? Pues bien, hemos estado viendo precios, pero estos sabemos que nos pueden engañar. ¿Qué nos interesa? Pues nos interesa saber realmente cuánto cambia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bajo esto un poco. Calcular el rendimiento diario, es decir, el porcentaje que sube o baja cada acción de un día al día siguiente. Entonces, como muchos de vosotros ya sabéis, pues porque venís de unos conocimientos de empresa, si por ejemplo una acción sube un 5% hoy pero baja un 2% mañana, esto no se cancela, esto se multiplica, es decir, nosotros no podemos decir, vale, ha subido un 5%, ha bajado un 2%, me quedo en un 3%, ¿vale? Esto sería un poco la introducción a la lógica del capital compuesto, pero por no extendernos mucho y como os lo explicarán seguramente mejor en vuestras clases, nos ponemos a mirar un poco la tabla. No sé si mirando la tabla alguno identifica algo raro, tiene algo que quiera compartir. ¿Puedo hablar inglés? Sí. Okay. The fourth day, Microsoft went down 4.37%, while Tesla went up 5.4%, and Nvidia 3.2%. Perfecto. Maybe it was an earnings day or something. Perfecto, muy interesante. Algo que está haciendo él y que todos deberíamos hacer es ya no solo fijarnos en los números, sino también empezar a interpretarlos. Es decir, si una acción baja o si una acción sube, ¿por qué podría estar bajando o por qué podría estar subiendo? Porque esto nuestro cliente sí o sí nos lo va a exigir. Por ejemplo, os pongo una pregunta. Imaginaros que vuestra inversión cae un 6%. ¿Qué haríais? ¿Aguantaríais? ¿Venderíais? ¿Qué le aconsejaríais al cliente? Rubén, tú tienes... Vale, tú comprarías más, vale. Es importante porque al final nosotros podemos tener un cliente que nos diga que tolera el riesgo y que también tolera cierto porcentaje de volatilidad, pero es diferente ir a que el cliente vea que su dinero ha caído un 6% en un día. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Nuestras primeras conclusiones, mirando un poco la tabla, pueden ser que algunas acciones tienen variaciones diarias más agresivas y luego que otras muestran movimientos más moderados. De nuevo, volvemos a la personalización del análisis. Aquí hay que pensar, ¿nuestro cliente cómo es? ¿Tolera más el riesgo? ¿No lo tolera? ¿Tolera más la volatilidad? ¿No la tolera? Entonces, también hay que pensar en el contexto del cliente. ¿Cuánto retorno espera? La capacidad financiera que tenga para aguantar estas caídas. Y de nuevo, volvemos a por qué nos es interesante Python. No sé si alguno se está dando cuenta de lo que hemos estado haciendo en cuanto a unos 10 minutos que llevamos de sesión. Hemos sido capaces de descargar casi 252 datos reales. Hemos automatizado el cálculo y también lo hemos aplicado a un montón de datos. De nuevo, las diferencias con Excel, sobre todo porque sé que es una herramienta que se utiliza mucho y a la que muchos estudiantes recurrimos. Si hubiésemos querido, bueno, en Excel automatizar acciones ya es complicado porque hay muchas personas que ni siquiera saben de macros, tablas dinámicas, que también son útiles, pero bueno, la gente no les da importancia. Pero también tú, cuando quieres automatizar o aplicar el cálculo a todos los datos, tienes que arrastrar hasta el final de la tabla. Y esto ya de nuevo te induce al riesgo de que no arrastres hasta el final, cambies celdas de sitio, incluso puedas cambiar números. Y recordemos que estamos utilizando el dinero de otra persona. Y aquí en la universidad esos tipos de fallos se toleran, pero el cliente no nos lo va a tolerar, especialmente en las empresas que habéis nombrado. Entonces, si mañana, por ejemplo, quisiésemos analizar 50 empresas en lugar de 5, este proceso sería exactamente igual y nos llevaría el mismo tiempo, porque solo habría que modificar una línea de código. De nuevo, es importante. Bueno, e incluso si quisiésemos repetirlo con otro tipo de variable, por ejemplo, ya no son empresas, a nuestro cliente le interesa, pues también clientes, le interesan productos, también podríamos cambiarlo. Entonces, una vez hecho esto, claro, pasamos a nuestro bloque 5, que es el impacto acumulado de una decisión de inversión. Entonces, llegamos aquí. Y vamos a responder a nuestra pregunta clave, que es, si hubiera invertido 10.000 euros, lo que en el mercado en el que cotizan serían 10.000 dólares, el 1 de enero de 2023, ¿cuánto tendría hoy? ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que hacemos aquí es simular que los rendimientos diarios se reinvierten cada día, es decir, aplicamos interés compuesto. Entonces, a ver, que os quiero enseñar, es todo este bloque.
para que os situéis. Y observando esta tabla inicial, aquí, esta tabla, y sin ver la línea que hay debajo, porque os da la respuesta, ¿alguno sabe dónde debería invertir? También os podéis ayudar del gráfico. De Nvidia, exacto. ¿Por qué? Porque ha ganado más quien ha invertido en Nvidia. ¿Qué habría hecho básicamente? Cada euro invertido en Nvidia se habría convertido en 3,46. No sé si puede, o sea, esa lógica se puede aplicar a Apple, a Microsoft, al mercado y a Tesla. Incluso viendo el gráfico, no sé si lo podéis ver por aquí, también, como he dicho, visualizando la información, esto se ve más claramente, vemos que Nvidia sube un montón. Es la que más sube, de hecho. Luego vemos que el mercado se mantiene muy estable y que de nuevo Apple y Microsoft se mantienen estables. El resultado, o bueno, nuestro análisis de nuevo se adaptaría al cliente. Si busca un mayor retorno, que seguramente conllevaría un mayor riesgo, se iría a una empresa como podría ser Nvidia. Si busca una mayor estabilidad, pues quizás deberíamos recomendar o el mercado o Microsoft o Apple. Entonces, ¿por qué esto nos es interesante de nuevo? Con Python, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo una pregunta estratégica en un modelo cuantitativo en menos de un minuto. O sea, esto llevamos unos 12 minutos haciendo todo esto y ya hemos podido visualizar un montón de información de manera óptima y muy precisa. Entonces, si mañana quisiese cambiar, por ejemplo, 2023 por 2022 o me llegase un nuevo cliente, no tendría de nuevo que reestructurar todo el proceso, no tendría que pensar diferente, recoger datos de manera diferente, podría aplicar exactamente la misma estructura. Si quisiese añadir 20 empresas más, de nuevo, podría hacerlo, no me llevaría ningún tipo de trabajo. E incluso si quisiese combinar, o sea, simular una cartera combinada, también podría hacerlo. Entonces, vemos que Python ya no es solo una herramienta de análisis de datos, sino que nos sirve para modelizar decisiones. ¿Y por qué esto nos interesa? Porque al final, en Leganés no lo sé, pero sobre todo en Getafe, nos enseñan que en el mundo empresarial es importante el análisis de datos, es muy importante ser capaz de recoger la información y entenderla, pero lo que es realmente importante es ser capaz de automatizar y optimizar procesos. Y eso no solo va de perfiles técnicos, sino de perfiles empresariales como el nuestro, porque esto es exactamente lo que te van a pedir y vas a ver en consultoras estratégicas, en equipos de corporate finance y también en fondos de inversión. Entonces, dicho todo esto, y ya un poco rápido para darle lugar a mi compañero Rubén, os dejo con él, que se va a meter más en materia. Buenas, soy Rubén Santander, como lo conocéis ya de la sesión anterior, y yo voy a hacer los últimos bloques, ¿vale? Que es del 6 al 9. Aquí vamos a ver, bloque 6 básicamente es ver cómo no siempre invertir en lo más riesgoso es mejor, ¿vale? Lo vamos a medir con la desviación típica, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar para ver cuál es más volátil. Siempre que nos varíe más la acción, siempre va a tener más riesgo. Por ejemplo, en la gráfica anterior vemos que, aunque ganemos con Nvidia, vemos que el S&P 500 varía menos y por lo tanto sería más compatible con un cliente igual, más averso al riesgo, ¿no? Vale, pues simplemente para ver el riesgo en Python, un poquito de código, es el riesgo, lo vamos a como una variable, son los rendimientos y el punto STD es desviación estándar en inglés, simplemente. Y mide las variaciones de media en los rendimientos. Que los rendimientos, para que os hagáis una idea, para más o menos estructurar la clase, es una especie de diccionario, ¿vale? En el que tenemos por cada llave que hemos aprendido antes, que por ejemplo por Apple tenemos unos valores, pues en cada llave hay unos movimientos y el punto STD está diciendo, pues en total de media, todos se han movido, Apple se ha movido una desviación típica de 3, 4. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo las direcciones estándar. Ha preguntado usted, caballero, ¿cuál es más riesgosa de comprar? ¿Cuál tiene más riesgo? ¿Cuál es más volátil de aquí en la tabla? ¿Usted? A mí. Sí. Nvidia. Nvidia. Vale. ¿Crees que Nvidia es más riesgosa que Tesla? No, yo no lo vi. Vale, pues eso es. Vale. Simplemente quiere significar que Tesla se mueve más. Entonces,
esto obviamente coincide con las variaciones que tiene Tesla aquí, que tiene un pico y una bajada en 2 semanas prácticamente. ¿Vale? En el mapa de las inversiones, comparamos el riesgo con la rentabilidad. Bueno, aquí os voy a decir lo que ya sabéis un poco, pero básicamente la mayoría de las acciones, activos financieros, se mide ajustada a esta recta, que es un modelo de regresión lineal, que sabéis que es un modelo predictivo, bueno, esto es de clase estadística, pero más o menos se ajustan a esta. En Python lo que podemos hacer es representar esa gráfica y poner las empresas dentro de la gráfica. Obviamente siempre lo que vamos a buscar es esto, pero sabemos que esto es imposible y lo que nos vamos a alejar es de aquí abajo, ¿vale? Esto para hacer este mapa es, bueno, para crearos una notita así de código, pt es para hacer el gráfico, pt.scatter son gráficos de puntos y aquí estamos poniendo una etiqueta a cada punto, ¿vale? Para que más o menos sepáis un poquito de lo que estamos haciendo en código. Y nos quedaría algo así. ¿Veis cómo se ajusta? Aquí. Por ejemplo, ¿usted, caballero, cómo se llama? Your name? Bujan. Which stock you won't buy? You won't buy. It depends on the kind of risk I'm taking. If I'm risky, then I would buy Tesla. And if you're not risky? I would SP1. Pues nuestro compañero nos está diciendo básicamente que cuanto más riesgoso, más se va a alejar de esta parte, que se está acercando mucho a una volatilidad mayor, y si fuera muy conservador, se quedaría aquí en el S&P 500 tranquilo, sin ver su cartera. Y aumentando a un ritmo menor, pero también sin tantos sustos. Entonces, básicamente seguimos, estos serían los activos financieros, como siguen un poco la gráfica, ¿vale? Ahora yo creo que vamos a pasar a la parte un poco más interactiva, que podemos aterrizar más a nuestros planes de inversión. Ya, caballero. Dime. Ahora viendo lo de los riesgos de rentabilidad, Sí. cuando tú Sí. cogerías, por ejemplo, Nvidia, que es más rentable, que tiene mucho riesgo, o por ejemplo, Microsoft, que es menos rentable, pero tiene menos riesgo. Depende. Sí, depende mucho de tu perfil de inversor también. O sea, aquí tenemos que ver también la categoría de inversor. Esto lo que nos está diciendo básicamente es, yo por ejemplo lo que no compraría sería Tesla, ¿vale? Porque no es rentable, o sea, no es bueno el ratio que tiene entre la rentabilidad que me está dando y el riesgo que tiene. Veo por encima de esta, por ejemplo, esta Nvidia. Entonces yo, por ejemplo, como perfil de inversor, yo no soy muy arriesgado y si tuviera que hacer una cartera de acciones, por ejemplo, podría comprar más Apple o Microsoft y meter un poco de Nvidia, ¿vale? Que es lo que podemos ver ahora, que entonces no tenemos que jugarlo todo a blanco o negro, sino que, por ejemplo, si yo estoy en un momento de que sabemos que cuanto más a largo plazo, el riesgo se reduce, ¿vale? Porque la media suele ser rentable a futuro en respecto a la bolsa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una visión muy a largo plazo, pues sí que me podría jugar más, poner más peso en Apple, Microsoft y Nvidia que en el propio mercado en sí. Y eso es lo que nos aclara esta gráfica, ¿vale? Y ahí vamos con la construcción de nuestra cartera, que es a donde quería llegar justo, que viendo un poco las acciones que tenemos en el mercado, vamos a ver cómo podemos construir la cartera, ¿vale? Para construir la cartera en Python, vamos a crear un diccionario, es un diccionario simple, que tiene unas llaves, unas keys, que son los tickets de la acción, ¿vale? Ahora me explico. Aquí tenéis, creo que también está un Excel subido en la plataforma, pero bueno, os lo pongo aquí. Estos son los tickets, a ver si lo puedo poner aquí mejor. ¿Vale? Estos son los tickets de las empresas principales del mercado americano, el japonés y el español. Pero bueno, entonces os voy a ir preguntando más o menos para hacer una cartera con los tickets que me digáis, ¿vale? Por ejemplo, caballero, dígame un ticket que a usted le guste. Un pick stock
that you like? Oh, I invested myself in Google when it was 150, so I made almost 2 times the return. So I love Google, ok. Vale. Pues en este caso, por ejemplo, le quiere poner peso a Google. Cambiaríamos, por ejemplo, a ver, la de Nvidia por el ticker, que es básicamente lo que identifica la acción de Google, y le ponemos un peso. How much weight do you want in the portfolio? 0.5. 0.5. Vale, pues un peso de 0,5. So risky. Usted, Lucía, ¿cuánto peso? Bueno, elige una acción. Pues Nvidia. Nvidia, vale. ¿Y de peso? 0,2. 0,2. Estás teniendo una clase arriesgada. Para su compañera. Espera que te lo pongo otra vez. La que sea, aquí no jugamos. Simplemente es aquí si ha perdido en un año o no, ¿vale? Pero bueno, puede perder o ganar. Apple mínimamente. Vale, ¿y qué peso le vamos a poner? 0,2. Exactamente, eso es. Tienen que sumar 1, ¿vale? Entonces nos queda... voy a quitar esto. Nos quedaría, podemos poner para las acciones de 0,05, pero eso nos quedaría 0,1 por poner. A ver, usted mismo. ¿Cuál? No sé, No, pero digamos, puedes escoger un ticket si una empresa que te guste y Microsoft, mismamente. 0,1. Perfecto. Vale. Uy. tiene que ser la lista de creo que ponía eso, ¿no? Vale, sí. Sí, vale. Podemos poner, por ejemplo, el SPI y poner un 0, ¿vale? Si os dice esto. O ajustar abajo. O poner cero. Vale, ahí está. A ver. Vale, eso es. Abajo ya ponemos porque es que se nos ha, como hemos cambiado la cartera, abajo está con otra cartera, ¿vale? Pero bueno. Aquí, por ejemplo, tenemos, con nuestra cartera de ahora, haremos sacado una rentabilidad menor que Tesla, pero vemos, por ejemplo, que cuando cae Tesla, nuestra cartera, al no tener Tesla y al no estar relacionada con Tesla, no tenemos tanta caída. ¿Cómo podemos usar esto? Pues si vemos que no están correlacionadas, podemos, cuando cuando una acción caiga tanto y nuestra cartera de estar tan diversificada no, podemos aumentar el peso en Tesla, actualizaríamos el código, nos aprovechamos de esta subida, ¿vale? Para eso sirve básicamente. Comparas dos tipos de portfolio, de acciones, y los usas para sacar una mayor rentabilidad. Aquí también podéis ver la volatilidad de Tesla, que es claramente muchísimo mayor, que ahora vamos a ver abajo, a nuestra cartera, que se centra principalmente en Google y en Nvidia. ¿Vale? Vale, espera. Vamos a poner la cartera que tenía antes. Ahí está. Vale. Ahí está. Vale. Luego, un poquito más de código ahora, ¿vale? Ya de lo último. Los rendimientos, simplemente para sacar un rendimiento específico. Imagínate que quiero yo sacar el rendimiento de Tesla. Pues en el diccionario que hemos hecho antes de rendimientos, ponemos el ticker, lo tenemos. El rendimiento de cartera, vale, esta fórmula es un poquito más compleja porque es un punto dot. Lo que quiero que os quedéis es que básicamente el punto dot y esta función entera lo que está haciendo es sacarnos la media de la rentabilidad, o sea, del rendimiento, perdón, de nuestra cartera diversificada, ¿vale? Aquí vamos a comparar básicamente la rentabilidad de Tesla con la de la cartera.
punto min para hacer la media de todos los días y lo multiplicamos por los días bursátiles, la standard deviation, la desviación estándar, por la raíz de los días, que bueno, eso es la fórmula de la varianza, y el set ratio, que es lo que me interesa, es cuánto es válido o cuánta rentabilidad, cuánto riesgo es justificado, ¿vale? Si ese riesgo es justificado o no. En este caso, el set ratio, por ejemplo, de Tesla, nos sale a 1,86, que es bastante bajo. Entonces, lo que vamos a buscar es un set ratio alto, ¿vale? Que todo riesgo esté más justificado a través de la rentabilidad. En este caso, podéis pensar que la rentabilidad anual de Tesla es de 98,1%, el riesgo es de 52,65%. Esto quiere decir que este año nos ha ido genial y hemos tenido mucha suerte. Pero el siguiente año, si lo mantenemos, nos puede ir fatal. O sea que es como apostar al rojo o al negro, ¿vale? En nuestra cartera diversificada tenemos un riesgo bastante más bajo con una rentabilidad bastante mayor. A eso quería llegar. Entonces ahora mi pregunta es un poco ver los perfiles de riesgo que habría por aquí. Por ejemplo, caballero, usted, ¿qué prefiere usted? ¿Un riesgo mayor? ¿Es más conservador? Yo soy más conservador. Más conservador. ¿Qué acciones o qué tickers usted pondría? Pues que tengan Menor. ¿Tesla lo pondría o no? No. No. Eso es, a eso queremos llegar, ¿vale? A través del análisis de acciones y de carteras, vemos cuál se ajusta mejor, ya no a nuestro perfil, o a nuestro perfil que nos está pidiendo nuestro cliente, o una empresa externa. ¿Vale? Vale, y esto sería, si fuéramos gestores, ¿qué podríamos analizar? Todo el rato, una explicación que es que todo el rato estamos trabajando con estas 5 acciones porque aquí al principio las hemos puesto, ¿vale? Aquí en datos hemos puesto Apple, Microsoft, SPI y Tesla y Nvidia. Entonces tenemos los rendimientos de estos. Si quisiésemos cambiar la cartera, tenemos que cambiar las posiciones que tenemos. Aquí volveríamos a descargar todos los datos y volveríamos a ejecutar todos los comandos. Por eso, cuando hemos cambiado aquí y hemos puesto a Google, nos daba error, ¿vale? En esta de abajo. Entonces, el código siempre tiene que ir coordinado. No puedes cambiar esto sin cambiar los datos antes, porque estás haciendo muchas referencias. ¿Vale? Eso que quede claro. Esto es muy parecido a lo que hemos hecho antes, pero un poco con lo que aprendimos en la sesión anterior, un bucle for en el que ponemos los rendimientos de nuestra cartera, los sumamos, hacemos la media, la multiplicamos porque es la media diaria, por 252, para saber la media de la rentabilidad en el año, ¿vale? Que no es lo mismo que la rentabilidad al final del año, ¿vale? Mucho cuidado. Pues estamos midiendo en todo el año más o menos qué retorno hemos tenido, ¿vale? Y aquí el set ratio, ¿vale? Que es lo más así que importante que debéis valorar que sea lo mayor posible, ¿vale? Que la mayor rentabilidad, o sea, que el mayor riesgo esté justificado. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo con esto era que aprendieseis a ver cómo Python puede serviros aparte de vuestra carrera profesional, que obviamente sí, verlo como algo que podéis aplicar a vuestro día a día, no sé si tenéis planes de inversión o no, pero si los tenéis de esta forma, si queréis ver gráficas para que os pidan vuestra empresa, vuestro evento, vuestra asociación, también os va a servir todo lo que hemos dicho, porque aquí se podría ver, por ejemplo, alumnos que asisten a clase, números de profesores en el aula, y podéis modelarlo, ¿vale? Para ver relaciones, para ver cómo aumentar la variable que nos interesa, que en este caso hemos buscado el rendimiento, pero podríamos buscar más cosas. Los datos no los has sacado. Vale, los datos son de esta librería, ¿vale? Son de eFinance. Es una librería, la librería es... Claro, sí. O sea, los hemos sacado, por ejemplo, de 2023 a 2024, pero si los cambiamos, de hecho podemos cambiarlo ahí, si queréis, a 2025,
actualizaría. De hecho, lo puedes cambiar hasta actualmente. ¿Ves como la gráfica totalmente cambia? Vemos que Tesla pega un subidón al final de 2024 y si lo ponemos, por ejemplo, 2025, 2026... Bueno que hayas mencionado esto porque también nos puede ocurrir que lo hemos dicho antes, pero no hemos podido ver ahora, que nuestro cliente ya no desea invertir, pero quiere imaginar cómo sería en X años. Yo no tendría que recoger otra vez la información, o sea, por ejemplo, en un Excel sí que tendría que volver a esta librería Finance, descargarme los datos de ese año concreto, volverlos a importar a un archivo de Excel y volver a hacer todo este análisis. En este caso, Rubén ha podido simplemente modificando un número, es decir, de 2023 a 2024, actualizar todo el proceso que hemos hecho en cuestión de segundos. Entonces, eso también es muy interesante de cara a ganar tiempo, es lo que estamos hablando. ¿Veis, por ejemplo, que antes no sé quién me ha dicho que quería Apple? Creo que ha sido usted. Apple el año pasado, hace 2 años, le iría muy bien, pero ahora mismo el SP500 te habría dado menos sustos y está igual rentabilidad, ¿vale? Podemos verlo y podemos además ampliar los años también y se ajustaría solo, ¿vale? Que esto es una función que es muy... Te libera de mucho trabajo porque tú no tienes que poner los periodos aquí, tú no tienes que poner cada periodo qué frecuencia quieres, puedes, pero te ajusta solo, que son en Excel sería más complicado, tienes que poner funciones más complejas, incluso a veces no te deja, ¿vale? Aquí simplemente poniendo la función, el resto lo asume, ¿vale? Y eso gracias a estas librerías, que me ha preguntado usted también. Y Finance es la que nos estaría dando los datos, ¿vale? Pandas es la que, así por sin mera curiosidad, Pandas es la que nos está dando las funciones de tanto de rentabilidad, de volatilidad. Matplotlib es la que nos está dando las gráficas y NumPy también nos sirve para bastantes funciones de números. Si, por ejemplo, quisiera invertir de verdad, haciendo esta estrategia, ¿cómo es? Si quisiera invertir de verdad, bueno, esto te está dando un gráfico realista, o sea, estos son precios reales de mercado. Sí, el resultado, me refiero, lo que estamos basando en datos históricos, o sea, no estamos haciendo solo un análisis técnico, pero el análisis técnico que tú hagas o si quieres análisis de balances también que se pueden hacer en empresas a partir de estos gráficos son totalmente verídicos y son totalmente fiables, ¿vale? Es una herramienta que nos está diciendo que yo no tengo que ir a Google, poner el gráfico de Nvidia, luego irme a otra página, poner el de, yo qué sé, el de una petrolera, ver si están correlacionadas, pues me lo pongo directamente aquí y puedo ver, mira, pues justo cuando se cae el SP500, se cae Tesla, se cae Microsoft, pues igual es que el SP500 tiene una correlación con las tecnológicas, que efectivamente sí lo tiene. A partir de ahí es como haces el análisis. Entonces es totalmente fiable. Y luego si Hugo... Sí. Voy a ir para que nos quede. Que este va a ser el cierre un poco de la serie que hemos hecho en colaboración. Las dos primeras han sido talleres y va a ser una ponencia, ¿vale? De Xavi Fernández, que es una persona bastante importante dentro de BBVA, nos ha costado que venga. De hecho, la hora ya veis que es totalmente distinta a lo que hacemos, porque la ha puesto él, el día también. Es una muy buena oportunidad para que nos cuente, bueno, no se va a parecer a esto que hemos estado haciendo, son ya cosas más serias, un poco lo que han venido diciendo Rubén y Andrea en la sesión de hoy, conmigo, sobre todo que no estudian, ya tienes un poquito más de presión. Y nos va a contar un poco pues, lo que hace él, que está muy relacionado con los datos, el mundo de la banca, también para que le preguntéis cosas, incluso yo creo que a lo mejor es una buena oportunidad que os interesa BBVA para poner prácticas. En fin, ya lo avisaremos, no está avisado todavía porque lo de la hora es reciente, de ayer o antes de ayer. Y nada, pues es que os esperamos si queréis venir. Y que no hace falta haber venido a las otras sesiones, digo, por si lo pensáis por ahí, que está todo el mundo abierto, todo el mundo. Pues muchísimas gracias por venir, la verdad, espero que os haya gustado, al menos para que, yo sé que luego en casa no vais a poner a programar todo el notebook ni nada, pero sé que muchos usáis la inteligencia artificial y si aplicáis
muchas veces aplicar todas esas librerías que os hemos puesto. Queremos que entendáis cómo podáis, dentro de lo que os da la inteligencia artificial, ver si está bien, modificarlo, saber qué pedirle exactamente, saber qué está mal cuando nos da un error. Ese es básicamente el objetivo de estos talleres. Así que muchísimas gracias. Tenéis unas pegatinas por aquí de ambas asociaciones, si queréis. De premio. De premio. Y muchas gracias.